Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Merchán y junto a mis compañeras María Paula, María Camila, Sofía Almanzar y Marianela García les vamos a hablar sobre qué es el lenguaje, el habla, la lengua, entre otros, y sobre la cultura griega. Para comenzar, el lenguaje es el conjunto de señas o signos que sirven para comunicar algo. Es un conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o lo que siente. También podemos decir que es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, de sensaciones o de sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Bueno, y por otro lado pues tenemos la lengua. Bien sabemos que la lengua es un amplio sistema de palabras, signos o escritos que nos permiten expresarnos, interactuar y comunicarnos con la otra persona de manera oral, lo cual los diferencia del lenguaje. Debido a la lengua se ha podido estructurar los diversos idiomas que hay alrededor del mundo y han hecho que también se creen los idiomas, por lo cual pues se podemos intuir que se ha vuelto un instrumento de lenguaje de uso inmodificable. Esto se da debido a que cada lengua tiene su propia historia y su propio pasado, por lo tanto pues es de alguna manera es única y no se puede modificar. El habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. En este sentido, suponemos que es la materialización individual de los pensamientos de una persona y por ende la manera específica en que cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es. La lengua es el sistema de comunicación verbal y escrito, regido por conjunto de convenciones y reglas gramaticales que empleamos nosotros los seres humanos. El habla, por su lado, es la realización de un sistema lingüístico, es decir, el uso de cada hablante hace de la lengua. La lengua es social, pues es un código compartido por una comunidad de personas, mientras que el habla es individual, pues supone la utilización que cada hablante hace de su lengua, de modo que habla y lengua depende una de las otras. Tipos de habla. Argot, lenguaje formal de los profesionistas en sus diferentes especialidades. Jerga, lenguaje informal de las personas que desempeñan determinados oficios o actividades. Calo, lenguaje popular que se basa en modismos, se usa principalmente en los estratos sociales más bajos. Dialecto, constituye una variedad regional de la lengua. Norma, es el conjunto de reglas establecidas por el grupo social de lo que se considere como expresión más adecuada. El dialecto es la variación de una lengua que es usada y entendida por un grupo de personas, una comunidad de hablantes o los habitantes de una región. Es importante recordar que un dialecto no es un idioma sino una derivación de un idioma. Las causas de esta variación son muchas, pero las principales son variaciones geográficas, es decir, son las diferentes variaciones de un idioma debido a las distintas zonas geográficas o territorios donde se habla. Y variaciones sociales, son las que manifiestan los modos de hablar cultos y coloquiales o cotidianos de una lengua, los cuales se derivan del contexto social de los hablantes. Jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar y a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad. A continuación vamos a hablar un poco sobre la cultura griega. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba la antigua ciudad-estado de Atenas. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día, de hecho ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental, como el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles.
Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis. Entre las polis más importantes se destacaron Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió un sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estados tenían una actividad en común, los Juegos Panhelénicos, que dieron origen a los Juegos Olímpicos y que evolucionaron hasta los que conocemos en la actualidad. La historia de la antigua Grecia se suele dividir en los siguientes periodos. El primer periodo es la época arcaica, caracterizada por sus esculturas dotadas de la sonrisa arcaica típica. Se extiende desde el fin de la Edad Oscura hasta la derrota del último titano de Atenas. El siguiente periodo es el periodo clásico, en el que la cultura griega florece y alcanza sus formas ideales con la construcción de sus grandes templos y la redacción de sus grandes obras literarias. El siguiente periodo es el periodo helenístico, en el que la cultura griega se expande por el Mediterráneo, África y Asia de la mano de Alejandro Magno. Culmina con la derrota de Grecia frente a las tropas romanas, debilitada como estaba por sus conflictos intestinos. En el periodo de la Grecia romana, Grecia fue parte de los dominios del Imperio Romano hasta que fue refundada la ciudad de Bizancio, capital de la provincia griega de Tracia. Como capital del Imperio Romano por parte del emperador Constantino, fue bautizada como Nueva Roma o Constantinopla. Y por último tenemos el periodo de la Antigüedad tardía, en el que la riqueza de la cultura griega es silenciada por el edicto de 529 del emperador Justiniano, donde se prohibía cualquier religión distinta al cristianismo y se cerraba la Academia de Atenas, fundada por Platón en el año 387 a.C. Curiosidades. El idioma del griego moderno es balcánico, descendiente del griego antiguo, pero con coloquismos y palabras extranjeras procedentes tanto del turco como del antiguo bizancio, donde se hablaba el dialecto latín. Esta lengua tiene de base para la creación de neologismos. Un ejemplo de estos sería televisión, ya que tele significa distancia y aunque proviene del griego antiguo, ha sufrido una fuerte evolución. Actualmente su denominación es Demoskiti y actualmente el idioma oficial en Grecia y en Chipre. Este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muchas de las palabras que utilizamos actualmente vienen del griego y es el idioma más antiguo del mundo. Algunos ejemplos en la filosofía, que nace porque filo quiere decir amor y sofía conocimiento, o como geometría, donde geo es tierra y metría es medir, o nuestro amado alfabeto, que hace referencia a dos letras del abecedario griego, alfa y beta. Elementos importantes. Tiene que ser dividida en 4 etapas: etapa arcaica y clásica, etapa helenística, etapa bizantina y etapa moderna. La lengua griega pertenece a la gran familia indoeuropea. Del indoeuropeo se derivan por diferentes miembros y se divide en lenguas como el celta, el antiguo indio, el gótico o las propias lenguas clásicas, que serían el griego y el latín. Todas ellas comparten rasgos comunes. Etapa arcaica y clásica. A partir de los siglos XVII y XVIII a.C., los griegos adoptaron de los fenicios el alfabeto como forma de escritura, que ya utilizó Homero en sus poemas. Esto fue posible gracias a la adaptación de este sistema de nuevas escrituras, necesidades de expresión. Sin embargo, la lengua griega se fragmentó en diversos dialectos. Etapa helenística. A partir de la muerte de Alejandro Magno en el 333 a.C., la lengua griega, gracias a la extensión alcanzada por las conquistas de Alejandro, se difunde como lengua de cultura por amplias zonas de Asia.
A partir del siglo XIX, la lengua griega alcanzó ciertas informidades, conocida como la lengua común, y el dialecto jónico-ático como núcleo, debido a la influencia de la cultura ateniense. Y los romanos posteriormente la adaptan como lengua de gran prestigio de cultura. Etapa moderna. Actualmente el griego se sigue hablando en Grecia y aunque con abundantes cambios y entre una corriente culta cada vez menos influyente que intenta mantener el contacto con la forma más clásica del idioma y otra corriente popular de creciente difusión. Dialectos. En la antigua Grecia no existía una lengua uniforme y común en todos los pueblos griegos, sino que existían diversos bloques dialectales. Si bien muchos dialectos eran mutuamente comprensibles, habían diferencias fonológicas y gramaticales. Entre las variantes griegas registradas durante el periodo se encuentran griego gónico ático. El subdialecto gónico se hablaba en la región de Gonia, las islas del centro del Egeo y las islas de Eubea. El subdialecto ático se hablaba en la región del Ática, con mucha diferencia es el dialecto más usado en la literatura griega arcaica y clásica. Griego dórico, dialecto griego que sustituyó al arcado chipriota en la mayor parte del Peloponeso. Probablemente se introdujo en la península griega desde los Balcanes durante las emigraciones de los dorios. Se hablaba también en las islas Cícladas del sur, la de Creta, las colonias dorias de Asia Menor, Sicilia e Italia. Griego eólico, originario de la región de Tesalia y Beocia, fue llevado por colonos a la región de Eolia. Fue la lengua en la que escribieron sus poemas Alceo, Safo y Teocrito, en 3 de los idilios. Se piensa que los hablantes de eólico representan la segunda oleada migratoria de griegos helenos desde Europa Central. Griego arcado-chipriota. El dialecto arcado-chipriota desciende de la lengua que se hablaba en el Peloponeso durante la época micénica. Perduró en la región de Arcadia, que se vio libre de la llamada invasión doria y fue llevado a Chipre por colonos arcadios. No se usó en obras literarias. Bueno, y ahora hablaremos sobre las expresiones particulares o las jergas que podemos encontrar en la cultura griega. Pues principalmente me gustaría recalcar que la jerga nos permite acercarnos a la naturaleza y personalidad de los grupos sociales. La jerga de alguna manera u otra hace que las distintas profesiones, grupos sociales o entornos tengan como su propia manera de hablar o expresarse. Por lo tanto, pues cada grupo tiene jergas distintas, pero en la cultura griega pues podemos encontrar varias, las cuales son, voy a recalcar estas 7, que son: he perdido los huevos y las cestas, lo cual significa ni idea de lo que pasa. La segunda es: te hace la vida un patín, esto tiene como significado hace de tu vida un infierno. La tercera: matando moscas, lo cual tiene como significado aburrimiento. En el cuarto tenemos burdel, lo cual tiene como significado desorden absoluto. Claro está que para nosotros burdel tiene un significado distinto. Para la otra jerga sería corre y no llegas, lo cual es a alguien estresado. Para la sexta es empiezas. Esto se refiere más que todo cuando los griegos se van a casar o ya están casados. Y la séptima sería convertirnos en madejas de hilo, que realmente quiere decir que es meterse en peleas ajenas. Y finalmente me gustaría recalcar que pues debido a las distintas jergas que hay alrededor del mundo, cuando uno va a viajar o a conocer una cultura distinta, puede que tú estés hablando de alguna manera, pero la otra persona te la entienda de otra manera distinta debido a las jergas, dialectos y el lenguaje que ellos manejan.